Hola, gracias por estar en esta charla. Si nos estás acompañando, espero que hayas visto y te haya gustado la primera y la segunda. Estamos en la tercera charla sobre sindicalismo y política. Hoy vamos a hablar de la mesa de tres patas. ¿Qué tiene que ver la mesa de tres patas con el sindicalismo? Bueno, primero hay que decir que una mesa de tres patas funciona perfectamente siempre y cuando tenga las tres patas. Si le falta una, ¿qué pasa con la mesa? Se cae. En el sindicalismo, la mesa de tres patas está dada por, en primer lugar, como dijimos en la primera charla, la solidaridad. Esto es fundamental porque es la esencia del sindicalismo. Ahora bien, no alcanza, dijimos en la segunda charla, con la solidaridad. También necesitamos unidad y organización. Esas son las tres patas del sindicalismo: solidaridad, unidad y organización. Vamos a ver un par de ejemplos para ejemplificar lo que estoy diciendo. La primera lucha sindical arranca muy lejos, pero muy lejos en nuestra historia. Arranca en el Imperio Romano. Y de esto dan cuenta algunos escritores como Howard Fast, un escritor norteamericano muy importante, y películas, que algunas estuvieron en Hollywood, que llevaron el nombre de la persona que lideró el primer momento, la primera lucha que se puede considerar una lucha sindical en este planeta, que se llamó Espartaco, que era un gladiador romano que, bueno, vivían, imagínense ustedes, estaban exponiendo su vida todo el tiempo, los trataban prácticamente como animales, pero entre ellos surgió lo que vamos a desarrollar también, que es el sentido de pertenencia, es decir, y eso da paso a la solidaridad, a sentirse parte de un mismo cuerpo. Todos los gladiadores tenían eso en común, exponían su vida todos los días que salían a la arena y recibían el mismo trato, un trato por supuesto abusivo, degradante. Y se rebelaron contra el Imperio Romano y estaban muy unidos, realmente muy unidos y muy solidarios. Pero le faltó la tercer pata, la organización. Y a pesar de luchas sangrientas que tuvieron con muchísimo coraje defendiendo sus derechos, perdieron esa batalla ante el ejército más organizado del planeta de ese momento, que era nada más y nada menos que el ejército del Imperio Romano. Un ejemplo. En nuestro país, más cercano, más relacionado con lo que uno está habituado, ahora que estamos transitando el centenario de los mártires de la Patagonia rebelde. En 1920, en 1921 se produjo un movimiento sindical muy fuerte en la Patagonia, que estuvo claramente marcado por la solidaridad, porque empezó con algunos problemas en algunos medios, en algunos sindicatos o en algunos trabajadores, y rápidamente se extendió por toda la clase trabajadora de la Patagonia. Y había muchísima solidaridad. Y de alguna manera, tengo que decirlo, llegó un momento en donde se mostró un alto grado de organización, a tal punto que el gobierno de don Hipólito Yrigoyen tuvo que mandar al ejército, primero para tratar de ver si podía poner orden y llegar a un acuerdo, cosa que logró el coronel Varela. Llegaron a un acuerdo con los empresarios, casi todos británicos o descendientes de británicos, pero ese acuerdo después no se cumplió, entonces volvió la huelga y ya se puso más espeso el caldo, y los trabajadores estaban acostumbrados, eran gente que no andaba, digamos, a mano suelta, ¿no? Damos el ejemplo de que el líder se llamaba Facón Grande, tenía un facón de este tamaño, de un entrerriano, José Font. Así que ahí volvió el ejército y fue realmente una carnicería. Murieron miles de trabajadores que fueron fusilados y así se puso fin a esa lucha sindical, una de las más graves y más dolorosas luchas, seguramente la más dolorosa en nuestro país. Antes había estado la Semana Trágica, que ya la mencionamos, en 1919 aquí en Buenos Aires. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hubo y qué faltó entre los trabajadores en ese movimiento sindical? ¿Había solidaridad? Sí, muchísima. ¿Había organización? Bastante, porque incluso en algún momento se organizaron de manera armada y enfrentaron al propio ejército. ¿Qué es lo que faltó? Faltó la unidad. ¿Se acuerdan que yo decía en la segunda charla las divisiones por ideas políticas?
Bueno, si ustedes ven la película La Patagonia Rebelde, ahí se ve claramente las diferencias ideológicas, las diferencias políticas, que terminaron generando diferencias de criterios y desunión. Entonces faltó la tercer pata. Había solidaridad y había organización, pero no había unidad. ¿Y eso qué hizo? Bueno, hizo que el movimiento fracasara. A los que no mataron, los demás se escaparon y se terminó diluyendo. Lamentablemente no hay muchos ejemplos exitosos de luchas. Hay ejemplos, sí, de grandes avances y de cosas espontáneas, como fue el 17 de octubre de 1945, porque ahí había un alto sentido de la pertenencia. Los trabajadores, de una manera espontánea, a pesar de que, bueno, fue un llamado de la CGT, ¿no? La CGT convocó un paro para el día 18 de octubre porque Perón estaba preso, y los trabajadores no esperaron al 18 de octubre. El 17 de octubre se movilizaron a la Plaza de Mayo. Obviamente que hubo dirigentes que impulsaron todo esto, pero el grado de espontaneidad fue inmenso. No hubo una gran organización, hubo espontaneidad. Y por lo tanto no lo podemos tomar como un hecho generado por la organización sindical. Sí, otro tipo de movilizaciones durante el gobierno de Perón, como también lo mencionamos, cuando llevaba adelante acciones que generaban la fuerte oposición por parte de los sectores poderosos, entonces la CGT en su conjunto movilizaba a los trabajadores, los organizaba. Este tema de la mesa de tres patas, y si hay alguien que lo quiere discutir, me interesaría contar con tu opinión, pero este tema de la mesa de tres patas es fundamental incorporarlo. Solidaridad, lo dijimos, es la base. Unidad, tenemos que estar unidos. Si no estamos unidos no tenemos fuerza, pero si no tenemos organización, tampoco tenemos fuerza. Si logramos juntar esas tres patas, podemos avanzar y avanzar con una contundencia que, creo yo, ni siquiera nos estamos imaginando de lo que podríamos lograr. Analicemos la situación actual y comparémoslo con lo que estoy diciendo. Si hay solidaridad, bueno, dentro de un sindicato sí es lógico que haya solidaridad porque hay sentido de pertenencia. La solidaridad es natural cuando hacemos un aporte a nuestro sindicato y no necesariamente usamos a nuestro sindicato siempre. Y los aportes solidarios de cada uno de los trabajadores permiten que el sindicato cuente con los recursos como para poder tener una organización, poder dar algún tipo de servicios o poder tener profesionales que los ayuden para poder dar respaldo a las necesidades de los trabajadores cuando tienen problemas con sus empleadores. Es decir que ahí tenemos solidaridad. Solidaridad también tenemos en las obras sociales sindicales, porque la obra social recauda de todos los trabajadores y atiende a los trabajadores que lo necesitan en ese momento. Así que la solidaridad está en la base de todo lo que es el sistema sindical. Y ante alguna duda o alguna pregunta o algún intento de criticar las cuotas solidarias, que con mala leche algunos dicen cuota compulsiva al sindicato, yo les digo, necesitamos que todos los sindicatos tengan esa cuota, que todos los trabajadores de la actividad, estén o no afiliados al sindicato, aporten al sindicato, porque tienen obra social gracias a que tienen un sindicato que la organizó. Si el sindicato no existiera, no tendríamos obra social. Por lo tanto, es importante esa cuota solidaria al sindicato. Y yo sugiero que además se afilien al sindicato, porque es la forma de poder participar de la vida interna, poder ser parte, poder elegir a las autoridades. Uno tiene más derechos de esa forma. Así que ahí está perfectamente claro el tema de la solidaridad, que si lo lleváramos al extremo significaría que cuando se perjudica a un gremio, se está perjudicando a todo el movimiento obrero. Si tuviéramos un movimiento obrero unificado, entonces los problemas ya no serían tan sectoriales. Cuando hay un problema de los docentes estaría la CGT atrás. Si hay un problema de los camioneros estaría toda la CGT atrás. Si hay un problema de los compañeros empleados de comercio estaría toda la CGT atrás. Y eso tendría otra fuerza. Así que es fundamental comprender eso y comprender la organización. Porque la organización es lo que permite, el general Perón nos enseñó, la organización vence al tiempo y al número, decía. Es decir, un grupo de individuos, a lo mejor no tan numeroso, pero bien organizado, puede lograr más cosas que un grupo de individuos masificados yendo a la Bartola sin saber demasiado bien hacia dónde van.
Entonces, esos tres aspectos, la mesa de tres patas, creo yo, es algo elemental que tenemos que comprender, asimilar y sobre todo llevar a la práctica. Así que yo sugiero firmemente que participemos y tengamos siempre en cuenta estas tres cosas. No hagamos nada si no estamos bien organizados, si no planificamos lo que vamos a hacer, si no estudiamos todas las posibilidades, si no hacemos participar a todos los compañeros que van a participar de ese movimiento, de esa propuesta o de lo que fuere, para que todos sepan hacia dónde estamos yendo y por qué lo estamos haciendo. Eso es fundamental, es muy importante. Si nosotros no logramos lo primero, que es lo básico, el sentido de pertenencia, sentirnos formar parte de una misma cosa, no podemos agregar el otro elemento, que es el sentido de la conducción, que no es seguir a alguien en particular, sino vayamos todos para el mismo lado. Pero para eso primero tenemos que ser todos parte de algo, sentirnos parte de algo, como si fuera un equipo de fútbol. Tenemos la misma camiseta todos, entonces bueno, si se arma barullo, como se armó el otro día en el partido con Brasil, salieron todos los jugadores a ver qué es lo que estaba pasando. Bueno, eso es solidaridad, sentido de pertenencia y también sentido de la conducción. Vamos todos para el mismo lado porque lo hemos decidido, porque lo hemos discutido, porque nos hemos organizado. Espero haber sido claro con la mesa de tres patas. Es un ejemplo que sirve para muchas cosas, porque también cuando vamos a la discusión sobre la torta, como decíamos, cómo se reparte la torta, también queremos allí una mesa de tres patas, pero son otras tres patas. Una es el movimiento obrero, otra es los empresarios y la tercera pata es el Estado. Es fundamental que el Estado también esté presente, que exista ese tripartismo. Lo dice la Organización Internacional del Trabajo y lo dice también nuestra experiencia, la experiencia nacional. Cuando logramos que el Estado, los empresarios y los sindicatos trabajen mancomunadamente, ahí podemos discutir seriamente sobre la distribución del ingreso. Cuando eso no sucede, ¿qué es lo que pasa? Vence el más poderoso, que no somos nosotros, sobre todo si estamos divididos. Así que este es el mensaje que quería transmitir hoy. La mesa de tres patas, acordémonos. Unidad, solidaridad y organización. Bueno, si te gustó esta charla, te propongo que le pongas me gusta, que te suscribas a este canal, así recibís notificaciones y toques la campanita, así estamos más en contacto. Podés hacerle comentarios y podés mantener contacto conmigo y hacer las consultas que a vos te parezcan adecuadas. Yo después te busco. Si me dejás tus datos, con todo gusto te voy a buscar. Y si no, a través de las redes sociales. Dale, nos vemos en la próxima.